La licenciada Linda Valete, especialista en Valete, reconocida por la revista Forbes, autora de 2 libros, primera dominicana CEO de una institución financiera, una exitosa carrera profesional. Bienvenidos a Dinero Sabio. En esta ocasión tenemos como invitada a una mujer de negocios excepcional, Madeline Ceballos. Madeline es una empresaria dominicana, fundadora de la marca de cuidado capilar Maca. Antes de emprender en el mundo de la belleza, acumuló más de 20 años de experiencia en el área gerencial y de recursos humanos. Lo interesante es que su emprendimiento surgió de forma muy orgánica, casi accidental. Hoy Maca es una empresa reconocida que ayuda a miles de mujeres a cuidar de su cabello y autoestima. Durante el camino, Madeline rompió barreras, pensó que ya lo había logrado todo en su carrera previa, pero demostró que nunca es tarde para plantearse nuevas metas y conquistar nuevos sueños. También ha superado retos enormes. Su historia encarna los valores de liderazgo, servicio y buen manejo, tanto en los negocios como en las finanzas personales. Madeline, es un honor recibirte en el programa. Bienvenida a Dinero Sabio. Muchísimas gracias, Linda. Tú no te imaginas lo feliz que yo estoy por estoy el cariño que tú sabes que te tengo. Y por el honor de haber recibido esta invitación. Gracias. Estoy feliz. O sea, te admiro. Nos conocimos hace un tiempo, ¿no? Es mutuo. Y me encantó tu historia, me encantó todos los aprendizajes que has tenido y sigues teniendo en tu proyecto empresarial. En base a eso, ahí quisiera hacerte la primera pregunta. ¿Cómo fue ese cambio? Tenías ya una carrera sólida en el mundo empresarial. Así es. Entonces, ¿por qué surge Maca? ¿Cómo fue ese cambio del mundo corporativo al emprendimiento? Mira, Maca surge justamente en un momento en el que yo me había tomado una pausa del mundo corporativo, como tú bien dices. Yo venía ya de trabajar en empresas familiares, o sea, con mi esposo, y siempre me encargué como de la parte gerencial general, vamos a decir, que tenía que ver con muchas cosas administrativas, con recursos humanos y demás. Y fue un momento en mi vida en que hubo un quiebre emocional, una crisis, en la que yo decidí como pausar para ver si podía encontrarle propósito a mi vida. Y en ese buscar, pues, me sucede lo de el tema con el cabello, que voy a hacerme un cambio en el cabello, como siempre las mujeres hacemos. Cuando queremos un cambio, comenzamos siempre por el cabello para que se note. Y ahí entonces se quema el cabello y pues tengo que cortar fue una cosa impresionante. O sea, para mí fue algo muy impactante y me dio muy duro en lo que tenía que ver con mi identidad, porque yo no me imaginaba, o sea, que buscando mejorar mi imagen iba a tener entonces que cambiarla radicalmente. Y fue así como surgió todo, o sea, en busca de una solución para mí, terminé creando un producto que vino a cambiarle la vida a mucha gente. Y en esos pasos, ¿verdad?, de emprendimiento, que como bien dices, fue una historia que surgió, digamos, de casualidad, ¿no? Sí. ¿Cómo fue todo lo que implicó? ¿Organizaste un plan estratégico? ¿Cómo definiste que ese era el tipo de producto? ¿Cómo fue todo el origen de ese exitoso emprendimiento que hoy es Maca? Mira, no hubo ningún plan estratégico porque jamás pensé que, primero que me iba a pasar lo que me pasó y luego que después de pasar 1 año y medio, pues buscando soluciones, iba a encontrar esa solución. Y luego de encontrarla, jamás pensé que iba a ser no solo para mí, sino para todas las mujeres que pudieran tener acceso a él. Todo fue muy empírico. De verdad te lo digo, porque si bien es cierto que venía con la experiencia ya de tener como una estructura gerencial que me ayudó muchísimo a comenzar de cero y sin tener equipo primero. O sea, al principio fue todo bien mi hija y yo. Eso fue como la base que me ayudó a organizarme, a comenzar organizada. Plan no tenía, estrategia tampoco.
todo realmente se fue dando a medida que se fue marcando como la necesidad. Porque comenzando con el primer pedido que me hicieron, donde yo no tenía ni siquiera el costo calculado, por lo tanto, mucho menos iba a saber el precio en el que lo iba a vender. Entonces, comenzando por ahí, ya tú te puedes imaginar todo el trabajo que yo tuve que comenzar a hacer desde ahí. Porque tenía la demanda, tenía el producto, pero no tenía más nada. O sea, era comenzar a crear todo from scratch, como digo yo. Entonces, no tenía capital tampoco, que cualquiera pudiera pensar que tenía un capital, no tenía inversionista, porque obviamente era algo que yo no pensaba que iba a llegar a donde llegó. Y de verdad que había una cosa que yo tenía clara. Yo estudié publicidad como carrera origen, luego he hecho otro tipo de estudios en Barna que tiene que ver con administración ya. Y sí, yo tenía una cosa clara. Yo decía, lo que sea que yo pueda tener a nivel económico con lo que comience a vender, yo eso no lo voy a tocar. Yo lo tenía muy claro eso. Yo tenía un libro de marketing viejo, de eso que de cuando yo estudié. De hecho, eran fotocopias. Y yo lo saqué y volví a leerlo. Mira, que te estoy hablando de que era un libro de hacía más de 20 años. O sea, que no era lo que ahora se está usando. Pero fue un libro que me marcó. Y era como principios básicos de mercadotecnia. Y una de las cosas que me enseñó ese libro fue a que toda la inversión que yo iba a hacer, o sea, todo lo que yo fuera vamos a decir que gastar, yo digo que es una inversión, no gastar, fuera en marketing. O sea, que todo lo que entrara fuera para producir, comenzar a crecer el inventario y para dar a conocer el producto. Si te cuento que el mejor marketing fue el gratis, el que yo no pagué, el de la clienta satisfecha, que se lo dice a su mamá, que se lo dice a su hermana, que se lo dice a su amiga, y eso se va regando poco a poco, ese boca a boca que no falla. Yo pienso que ese fue el mayor impulsador de la marca. Y lo que realmente posicionó y marcó como el camino que luego yo tuve que seguir con el equipo. O sea, que fue algo bastante empírico. ¿Y cómo surgieron esas primeras clientes? Porque estabas en tu casa, ¿verdad? Preparando los productos con el apoyo de tu hija. Mira. ¿Y cómo surgió esa primera clientela? Las amigas. Las personas que fueron testigos de mi cambio, del crecimiento del cabello. Yo no tuve que salir a vender en un origen, en un principio, sino que venían a mí. Y fue incluso en un brunch del desayuno de una de mi mejor amiga, donde todas se pusieron de acuerdo y todas me hicieron pedidos de 3, 4, 5. Y yo me sentí tan abrumada porque yo decía, es que yo no sé a cómo yo lo voy a vender, espérense. Y esas fueron mis primeras clientes, las que creyeron en mí. Y a partir de ese ejercicio, ese empujón que me dieron, yo pude abrirme como a la posibilidad de que sí, esto puede ser, pero puede ser un proyecto, un hobby, algo que yo voy a hacer como hobby. No, yo no lo veía ni siquiera tanto como un emprendimiento, de verdad, sino como algo que me gustaba hacer, me gustaba ver que a la gente le funcionaba, yo lo regalaba en un inicio. Entonces, cuando lo veo que ya se está poniendo seria la cosa, yo recuerdo que yo tenía unos costos altísimos, o sea, como me salía el producto en los inicios, ni siquiera como para que tú veas cómo me sale ahora, porque yo compraba, yo no tenía conocimiento de nada. Entonces, todo ha sido un gran aprendizaje. Yo creo que Maca ha venido a enseñarme muchas cosas a todo nivel, no solo a nivel empresarial, sino a nivel personal. La mujer en la que yo me estoy convirtiendo, porque no me he convertido, creo que nunca estaré totalmente lista, sino que me considero eso, como que todos los días voy evolucionando. Desde que comenzó este hermoso proyecto, al día de hoy ha sido un cambio impresionante y un cambio que comienza mucho en mi interior, comenzando por valorizarme. Yo antes mi discurso era que me quemaron el cabello y me he dado cuenta con el tiempo que mi cabello simplemente habló
y sacó toda la desvalorización que yo sentía, esa no ser suficiente, eso. Entonces mi cabello simplemente reflejó lo que yo tenía adentro. Y como nada es casualidad, sino causalidad de todo vino para que yo tuviera claro mi propósito y mi porqué. Yo tengo muy claro el porqué de la marca y es ayudar, servir a las mujeres. Yo no vendo productos, yo vendo autoestima, seguridad. Poder devolverle a esa mujer el querer verse en el espejo, sentirse segura con lo que ve, con lo que quiere. Eso es lo que yo hago. Qué hermoso y qué clara tienes también esa visión cuando se trata de empoderar a otras personas y de mejorar la vida de otras personas. Y en base a eso de que iniciaste sin ningún tipo de metodología, ¿no? O sea, fue simplemente prueba y error, vamos a decirlo así, que sin los costos definidos, sin nada por el estilo. ¿Cómo obtuviste el capital? O sea, ¿cuál fue la forma? Porque para crecer un negocio de la magnitud en la que están ustedes, Maca, o sea, de hecho, hasta desde cuando iniciaste también la parte de las exportaciones, que vamos a ver si la podemos también abordar en la entrevista. ¿Cómo fue esa parte? O sea, ¿cómo lo lograste? ¿Qué tuviste que presentar a los bancos? ¿O si fue simplemente inversionistas ángeles? ¿Cómo lo lograste? Sí, yo te digo que mi capital inicial fue de 7,000 pesos. Y fue algo que tomé a la tarjeta, o sea, yo compré con tarjeta de crédito. Y con lo que se vendía, yo pagaba la tarjeta y así enganchaba y pagaba la tarjeta y así enganchaba. O sea, yo me apalanqué de la tarjeta de crédito, pero yo no pagué intereses. Yo soy totalera con las tarjetas de crédito. A mí los bancos no me quieren mucho porque realmente yo no le doy comida, no. Y aprovechas las mías. Y aprovecho Exacto. todo. Sí, me llevo mucho de ti. ¿Cómo aprovechar las tarjetas de crédito? Yo sé mucho de eso. Entonces, básicamente fue lo que te decía en un principio. Mira, algo muy importante y es algo que yo creo que deben tener claro las personas que van a emprender. Es no darle al negocio la carga de tener que cubrir sus gastos de mantenimiento, o sea, de mantenerse. Porque es un bebé y tú a un bebé no le pides, tú a un bebé le das. Yo eso lo tuve claro y gracias a Dios no tuve la necesidad porque yo no tenía en ese momento esa necesidad. Ahora, si hay una persona que decide emprender, no creo, porque es muy estresante, tú tener que darle esa carga al emprendimiento de que se mantenga él y te mantenga a ti. Entonces yo pienso que por eso yo no tuve que apalancarme más de lo que fue el sistema financiero hasta un punto, obviamente, porque llegó un momento en el desarrollo de la marca que ya yo tenía que crecer a otro nivel. Ya no podía ser tan orgánica. Ya o moría de éxito por el tema de la demanda o crecía. Entonces ahí sí, y te confieso que yo tenía mucho miedo a dar ese paso. Y recuerdo que mi esposo me dijo, Madeline, pero tu mejor socio es el banco. Y yo, esa frase cambió todo en mí. Me dice, el mejor socio del banco. El banco no te va a estar preguntando, incluso todos los meses dame un reporte de qué tú hiciste. Te va a dar el dinero, tú le pagas sus intereses y tú estás tranquila. O sea, siempre y cuando tú pagues tus intereses, tú sabes que todo está bien. Y eso desbloqueó algo en mí, como en mis creencias. Y a partir de ahí yo pude como que sí, es cierto, o sea, es verdad. Claro, fue en un momento en que ya yo podía tomar un préstamo, o sea, que yo podía hacerle frente a esa responsabilidad. Originalmente no. La marca creció sola, orgánica, con un buen manejo, muy scratch, muy empírico, porque te cuento que yo no vengo del sector financiero. Si bien es cierto que yo trabajé en lo que era administración en la empresa, en la empresa familiar, en la empresa de mi esposo y mía, yo no... Si había una cosa que yo decía siempre, a mí no me gustan los números. No, eso de números, tú te encargas de los números, yo hago otra cosa, yo organizo, yo creo, Entonces, a mí se me da muy bien crear, se me da muy bien, ahora en este caso, formular, solucionar ese tipo de cosas, pero
empíricamente he aprendido lo que sé de finanzas, o sea, muy en la práctica. Y siento que ya sí me gustan los números, ya los puedo ver. Pero en un inicio no había forma de que tú me hicieras ver mucho los números. Y en ese inicio, háblame de la nómina. ¿Quiénes manejaban precisamente las finanzas, las ventas? O sea, ¿cómo estaba estructurado la empresa? Mira, originalmente era Carla y yo, mi hija Carla y yo. Luego ella se va. Yo me quedo sola un tiempo. Cuando te digo sola es que yo fabricaba el producto, etiquetaba, envasaba, etiquetaba, vendía, cobraba. O sea, yo iba, llevaba, cobraba. Llevaba recuerdos de cierre de mes, porque yo sí recordaba mucho lo que yo hacía en el sector empresarial. Y yo sí yo sabía mi contabilidad. Yo tenía una app que era como ahí donde yo hacía las facturas. O sea, yo tenía todos mis costos, mis gastos, todo. Cuando llega el momento de que viene mi Lisa, mi hija mayor, que vivía en Madrid, porque estudiaba allá, entonces se une. Yo la enamoro y le digo, mira, ella estudió mercadeo, marketing de moda. Yo le digo, mira, ella venía a buscar trabajo. Le digo, ¿tú no has pensado en que si tú te quedas aquí conmigo, podemos echar este negocio para adelante? Así mismo, literal. Y ella aceptó. Y así, luego el novio, que ahora mismo es el director de ventas y operaciones, Lisa es la directora de recursos humanos. Carla en este momento es la directora de todo lo que es marketing digital. Tengo a Alejandro también trabajando en la empresa, que es el chiquito, que ya tiene 23 años, que no es chiquito. Y originalmente no había gran nómina, éramos prácticamente nosotras. Y yo hice una estrategia cuando la empleé a ella, que yo le decía, yo lo que voy a hacer es te voy a pagar tus gastos. Yo no te voy a dar nómina, sino que yo no te voy a dar un sueldo. Yo te voy a pagar lo que tú necesitas. Tú vives en mi casa, o sea que tú no tienes que comprar comida ni nada de eso. Y dame un chance, dame un tiempo para que el negocio crezca. Y así pude tener el dinero para hacer un rebranding, para hacer página web. Y así poquito a poco, hasta que llegó el momento que yo siempre le digo, donde todos mis no se convirtieron en sí. No quiero emplear a nadie, quiero cogerlo suave, aquí en mi casa, tranquila, no voy a constituir compañía, no me voy a meter en ese lío impositivo, porque aquí en este país yo veo que todo el mundo está al grito con el tema de los impuestos. No, todos mis no, sí. Entonces ahí. ¿Cuántos empleados tienen ahora mismo en Maca? Wow, ahora con todo y tengo cerca de 40. Porque tengo promotoras, tengo merchandiser, es un equipo fuera de la empresa. En oficina no somos tantos, en oficina somos alrededor de 18 más o menos, pero hay un staff fuera que sí, ya es una nómina importante. ¿Cómo identificas la oportunidad de exportar, o sea, de internacionalizar el producto? Bueno, realmente identificar la oportunidad, yo diría cuando a mí se me metió en la cabeza exportar. ¿Cuándo? O sea, ¿en qué momento? Justo antes de pandemia. Entonces, ¿por qué? Porque yo siempre he tenido la visión de ese mercado tan amplio y siempre he querido ese mercado, porque es un mercado impresionantemente consumista y grande. Pero tiene un gran reto y yo no contaba con ese reto. Y es el reto de que para dar a conocer una marca en un mercado tan amplio y tan grande es bastante cuesta arriba, es retador. Entonces yo recuerdo que hice mi primera exportación en el 2019 y ahí... Estados Unidos, sí. Pero importación formal como marca, porque ya anterior a eso, ya yo estaba haciendo, o sea, yo tenía vendedores o representantes de la marca, o sea, personas que querían vender y representar la marca en Nueva York. Regularmente era Nueva York, ahí era donde había un mercado más amplio. Y nosotros sí, pero era algo muy cajas, tú sabes, no nosotros como marca llegar y un almacén e instalarnos allá, exactamente. Y yo lo único que te puedo decir con eso de la exportación es que ha sido uno de los, lo que me ha traído, de los retos que me ha dado más aprendizajes.
sobre todo con el tema de aprender, prepararme mejor a la hora de explorar nuevos mercados, porque un mercado es muy diferente a otro. Y yo me fui con el conocimiento del mercado dominicano. Entonces, tenemos 5 años ya en Estados Unidos y se ha ido dando, no como yo pensaba, porque yo juraba que yo iba a llegar y que todo el mundo iba a conocer que era Maca, sí, que yo no iba a dar abasto. Realmente no fue así en un principio. Y también se llegó la pandemia y hubieron muchos cambios, incluso en el mercado hubo muchos cambios. Más sí hemos mejorado muchísimo todo lo que es la estrategia. Hay mucho que hacer. Yo creo que en Estados Unidos todavía mis hijas y mis nietas van a tener mucho trabajo por hacer, para dar a conocer la marca como realmente yo la tengo visualizada. O sea, no que me compren solamente una parte, sino como realmente el potencial que tiene la marca pero estamos en aprendizaje todavía, estamos aprendiendo. Ay, un mercado tan grande como comentas, o sea, y con tantas opciones. Con tantas opciones, la competencia compleja, ¿no? Pero ahí estás. Aquí estoy. Que es lo importante, y ya van por 5 años. Entonces, la pandemia. Entiendo que la pandemia, los negocios te fueron bien. Sí. ¿Qué sucedió? O sea, ¿por qué fue diferente ese momento para Maca? Mira, yo pienso que fue un mix de varias cosas. Así que me fue bien. En general, sí, en ventas me fue bien. En el principio realmente fue bastante angustia, o sea, fue de mucha angustia, porque cerrar, ya yo tenía alrededor de 2 empleados, me parece, en ese tiempo. Y mandar a cada quien para su casa fue bastante fuerte. Ya yo tenía incluso gastos fijos importantes, porque ya yo tenía local, ya yo tenía nómina. Entonces, yo entré un poquito en pánico en esos inicios de la pandemia, cuando nadie sabía lo que iba a pasar. Todo el mundo estaba como, trancado en la casa para sobrevivir. Y recuerdo que en un momento me dio como esa ansiedad tan grande de no saber qué va a pasar, que yo dije, espérate. Me hice la pregunta del millón. ¿Qué es lo peor que puede pasar? O sea, ¿qué es lo peor que me puede pasar y qué es lo peor que le puede pasar a la empresa? Y yo misma me respondí. Yo creo que mi intuición me dijo, comenzar desde cero. Y yo dije, pero no es tan malo, no le tengo miedo a comenzar desde cero. Y recuerdo que nos quedamos con yo pienso que fue la tercera parte de empleados, básicamente nosotros, o sea, la familia, un chofer y uno que despachaba, que puntualmente cuando había que despachar, despachaban, o sea, incluso con el lío del toque de queda. Recuerdo que tomamos un permiso del mismo laboratorio que ya nos estaba fabricando para poder estar en la calle cuando nadie podía estar. Y algo que nos ayudó, que la gente se volcó a comprar. O sea, fue impresionante. Yo dije, Dios mío, yo jamás iba a pensar que en un momento como esto la gente estaba en la casa. En la casa. Cuidándose el pelo. Cuidándose el pelo. Y ahí cambió el mercado. El mercado que iba bueno, yo te puedo decir que el 90% de mis clientes eran salones. Y ahora mismo tú me preguntas y es el 20%. Okay. Porque la pandemia trajo un antes y un después en todo lo que tiene que ver con el mercado de belleza. Las mujeres comenzaron también a aprender a cuidarse el cabello en casa. Yo tuve que, y fue una de las cosas, de los grandes aprendizajes que me trajo la pandemia, ser flexible y adaptable. Yo tuve que adaptar la idea o lo que yo tenía como negocio, que era más nicho, un producto solamente de salones y supply, a expandirme a tiendas por departamento y a supermercados. Que tú me decías eso y yo te decía, claro que no, yo no, mi producto. Sí, tuve que sacar, o sea,
Otra cosa, la línea profesional que tenemos es justamente fruto de la pandemia, porque al sacar los productos del salón y llevarlos a tiendas por departamento, ya los salones no querían los productos porque decían, ustedes ya no son exclusivos, ustedes están en todas partes. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Me tuve que ir fuera a ferias para entonces traer productos de cabina que sí fueran exclusivamente para ellos, para los salones. Y ahí surge la línea Maca Professional. Así como Maca Essentials, que surge luego de ver que el mercado, había un nicho que yo no estaba llegándole, porque la marca premium de nosotros, que es Capillary, era inasequible para ellos. Era muy aspiracional, pero no le llegaban. Entonces, viene Maca Essentials a suplir ese mercado. Y es la línea que justamente hoy está en supermercados y en supermercados, tiendas por departamento, y es la línea retail, de consumo masivo de retail. Entonces, yo pude rescatar Capillary de esos puntos y ya sí tenerla como una línea más exclusiva y premium. Te digo que esto ha sido... Es un ejemplo. Esto es una cosa, mira. Un ejemplo de que definitivamente en las crisis aparecen las oportunidades. Sí. Lo que hay que estar despierto, conocer tu producto y conocer definitivamente tu cliente. ¿Y qué mensaje, Madeline, le pudieras dar a este público de 25, 35 años, estas mujeres que tienen deseo de emprender, pero como bien mencionaba, está la parte de miedo, que muchas veces las acompaña, otras que no conocen la metodología o que no tienen el capital? ¿Qué mensaje le pudieras dar a esas mujeres jóvenes emprendedoras? Mira, lo primero que le diría es que evalúen realmente si quieren hacerlo y si están dispuestas a pagar el precio, porque emprender no es fácil. Yo veía mucho como que se romantizaba esto de emprender, como que emprender era la salida a todos los problemas, incluso a libertad no solo financiera, sino libertad de tiempo. Es la libertad financiera, correcto. Exacto. Y realmente emprender, no todo el mundo tiene los nervios para ser emprendedora. Lo primero que tiene que tener es muy claro que lo quiere hacer, o sea, que está dispuesta a pagar el precio, a no tener horario, a saber que hay que cumplir con todos los compromisos que hay, que cuando viene una tormenta financiera importante hay que dar la cara, que hay un servicio al cliente que dar que habla de ti y que te representa. Si estás dispuesta a pagar ese precio, yo pienso que solamente lo único que falta es saber qué puedes hacer con tu talento que vaya acorde con tu propósito y que eso le sirva a alguien más. Si tienes eso, ya tú puedes decidir lo que tú quieras, o sea, hacer, siempre y cuando estés clara. Sobre todo, yo pienso que hay algo que no ayuda mucho en República Dominicana. No puedo hablar de otros países porque no sé cómo se manejan, pero la carga impositiva de nuestro país no ayuda a los emprendedores que comienzan desde cero y que comienzan un proyecto sin saber ni siquiera cómo les va a ir, que no tenemos una brecha ni de 1 año, 2 años para saber qué va a pasar, que desde que tú constituyes esa compañía ya tú tienes RNC, hiciste la primera factura, ya tú sabes que no hay vuelta atrás. Exacto. Entonces, todas esas cosas, yo pienso que sería bueno que las personas que decidan emprender se documenten bien, se eduquen al respecto, que no lo hagan por emoción, porque realmente es retador cuando no tienes los conocimientos. Ahora, si estás, mira, yo ahora mismo estoy emprendiendo otra vez en otro proyecto que ya más adelante podré comunicar. Y yo siendo ya empresaria, me lo pensé. Sí, me lo pensé, por todo lo que implica. Y tú sabes lo que me mantiene y me impulsa es saber que estoy dando un servicio con amor. Si no está esa semillita y como ese fueguito de tu sentir que estás sirviendo y que estás haciendo lo mejor donde Dios te puso, no tiene sentido. Entonces, no es como hacerlo por hacerlo, es por qué lo estás haciendo. Hay que tener muy claro el porqué, como te decía ahorita. Yo tengo muy claro mi porqué. Y mi porqué original y lo que me mueve no es hacer dinero, es servir, que sí tiene como resultado, como consecuencia, una remuneración económica.
Pero el foco principal tiene que ser servir y hacerlo con amor y hacerlo bien. Ya después se da lo otro. Qué valioso consejo, ciertamente, de fe, de firmeza, de confianza, de positivismo y de definitivamente tener un porqué. Vamos en ese sentido a movernos a una fase que es de preguntas rápidas. Okay. Tienes que responderme lo primero que te llegue a la mente Okay. con la pregunta. La primera pregunta, ¿qué frase te repites cuando todo se complica? Todo obra para mi mayor bien. ¿Qué voy a aprender de esto? ¿Qué te hubiera gustado saber el día que empezaste a vender tu primer gotero? Saber estrategias de venta y saber a dónde iba a llegar el proyecto. O sea, tener una idea, una brechita que me dijeran como que esto va a llegar aquí, a este punto. Me hubiese gustado saberlo. Una habilidad que descubriste de ti como emprendedora que nunca pensaste tener. Adaptabilidad. De verdad. Yo vengo del control y de querer tenerlo todo controlado. Y Maca me ha enseñado tanto. Me ha enseñado a adaptarme, a ser flexible y a saber que no sé nada. ¿Y por último, cuál dirías que es la clave principal que debería de tener un líder para lograr el éxito? Soltar el control, acompañar e inspirar. Yo pienso que hay que subirse, montarse como en la ola de fluir, dejar la rigidez, saber que no lo puedes hacer todo, no puedes hacerlo todo. Y siento que un líder, su misión es esa de inspirar, de acompañar, de dejar incluso que sus colaboradores se equivoquen, porque equivocándonos es como realmente aprendemos. O sea, mis mejores y grandes aprendizajes han salido de grandes metidas de pata que he dado y de errores garrafales. Han sido mis más grandes aprendizajes. Madeline, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu historia. Ciertamente, siempre que te escucho, me emociono, me dejas pensando, también reflexionando de que emprender definitivamente es un gran reto, de que las mujeres tenemos también una carga en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Familiar y profesional muy grande, pero de que siempre hay esperanza en el camino, de que lo importante es dar el paso, lo importante es adaptarse y abrazar los cambios. Te insto a que continúes, que tengas éxito en este nuevo proyecto que veremos pronto. Gracias. Y eres un gran ejemplo de una mujer dominicana exitosa. Muchas madre, gracias. esposa y empresaria. Gracias por venir, gracias por acompañarnos. Y quiero decirles a toda la audiencia que en Dinero Sabio nos estamos quedando hoy con varias lecciones valiosas. La importancia de servir y dar valor como norte de un emprendimiento. La necesidad de adaptarse ante las crisis y que cada reto es una oportunidad de aprendizaje, como muy bien Madeline nos expuso. Te deseamos muchos más éxitos, Madeline, para ti, a todos los televidentes también y las personas que nos escuchan, que están iniciando sus emprendimientos o que están actualizando los emprendimientos existentes. Que sigas empoderada, que sigas adelante. Así que a nuestros oyentes por igual, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que los consejos de Madeline les impulsen a dar ese paso que quizás han estado postergando. Recuerden, nunca es tarde para perseguir un sueño ni para tomar decisiones. Y nosotros, desde Dinero Sabio, les invitamos a que se acerquen a sus metas y continúen escuchando el programa. Hasta una próxima entrega. Gracias por escucharnos.